Buenas noches. Muchas gracias por asistir aquí una vez más a esta tertulia y a los que están viéndonos en sus casas. En primer lugar, lamentamos que el presidente de Asmedas, doctor Germán, está hospitalizado. Estuvo en Europa en vacaciones con su familia y llegó enfermo de un problema pulmonar. Todavía está hospitalizado, esperamos que se recupere pronto. Una vez más estamos con el doctor Cifuentes, de todos conocidos, un gran erudito, un gran expositor, experto en todos esos primeros siglos de esta era. Hoy nos va a hablar del islamismo. En una conferencia posterior se regresará al judaísmo y así sucesivamente nos va a aportar muchos otros conocimientos tan inmensos que él tiene. Bienvenido, doctor Cifuentes. Wassalamu alaikum. Hola, wassalamu alaikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Loado sea Dios el misericordioso y el bondadoso. Esa es la Bismillah con la que se comienza todas las suras del Corán. Son 114 suras, 6.325 aleyas. Así se divide el Corán. El Corán se divide en suras y aleyas, en vez de capítulos y versículos. Y todas deben comenzar con el Bismillah. Incluso uno en la vida normal, cuando dice a comer, entonces Bismillah, Bismillah, el nombre de Dios. Sí, porque, y todas las asuras, menos la 1, van a con todas las, sí, asuras o suras, es igual. Si es asuras es con Z, y si es suras es con S. Entonces, siempre deben comenzar con la Bismillah, que es Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, en nombre de Dios, el misericordioso y el bondadoso. Esta es una conferencia, una charla, una tertulia sobre la poesía, sobre un libro. Qué cosa tan hermosa cuando uno, en vez de decirle yo le voy a dar una charla sobre la historia del Islam, le voy a dar la historia de un libro. Porque es que sin el Alcorán no hay Islam. Porque Islam quiere decir el que se somete a la voluntad de Dios, el esclavo del Dios. Y en el Islam, para que partamos de una vez, yo les voy diciendo como la introducción, pero al mismo tiempo nos vamos metiendo aquí en el tema. Ahí van pasando imágenes que no necesitan, porque la vez pasada sí hubo un problema, porque venían muy recargadas de literatura y datos y de todo, y la gente se iba perdiendo. Aquí es una ambientación. Podemos descender a luces un poco. Entonces, les contaba que sin el libro no existe. Entonces, todos, para el Islam, somos esclavos, sirvientes, gente que obedece a Dios. Y Dios es uno solo, Al-Ha, el Dios. No es un nombre propio, no es Yahvé, no es Adonai, no es Jesús. Todos somos esclavos del Señor y el Dios misericordioso está fuera de la creación. Por eso yo le digo a la gente, todo viene del judaísmo, es verdad, pero la religión hebraica, la religión judía es una religión muy primitiva, pero no tan primitiva como la religión católica, como la religión cristiana. El cristianismo es absolutamente atrasado, incoherente y muy poco espiritual. En cambio, el Islam es la religión más moderna. Se llaman las religiones del Kitab, del libro. Todas tienen un libro. ¿Y qué es ese libro? Ese libro es que Alá tiene sus mensajeros. Ahí viene la explicación. Alá hace el mundo hacia el hombre, lo hace por la palabra. Le dice al hombre sé,
y el hombre es. Al mundo le dice, sé, y el mundo arranca. Y Dios, Alá, está por fuera de la creación. Dios no vive en esta dimensión. Dicen muy claro el sura de la adoración pura, que es el 116, le dice, que es el 112, que se llama el sura de la adoración pura, donde le dicen, yo soy Alá. Ahí viene como una especie de Shema para los judíos. Para ellos realmente la shahada, y la shahada es ilaha, ilala, y se completa wah Muhammad Rasulullah. Dios es Alá, no más. Realmente, si yo se lo voy a traducir literalmente, la shahada es no Dios, ilaha. No es Dios cualquiera, con minúscula. Y después le dice Alá, el Dios. No Dios, sino Dios. Y ese Dios es Alá. Entonces Alá está por fuera del mundo. No tiene ayudantes. Es muy claro. El sura le dice a uno, no tiene ayudantes, porque ¿para qué? Para diferenciarse de las otras religiones de la Meca, donde era un dios principal y un poco de dioses secundarios ayudándole. Entre ellos, por ejemplo, las religiones monoláteras como la judía. La religión hebrea es una religión politeísta, pero monolátera. Porque realmente cuando viene la Shema, lo que le dice es, escucha Israel. Solo Dios, solo Adonai es tu Dios, pero el Dios de Israel, pero hay muchos otros dioses. Es realmente una religión monolátera, un Dios y un poco de ayudantes. La religión cristiana es una religión politeísta pura, absolutamente politeísta. Es un enredo que realmente desde el Islam y desde la lógica aristotélica es ininteligible. Porque le dicen a usted, son tres personas diferentes, el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Y después le dice, pero el uno es Dios, el otro es Dios, el otro es Dios. Entonces usted pregunta, ¿son tres dioses? Como preguntaba el catecismo azteca, ¿se acuerda? Luego, ¿son tres dioses? No, son tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Entonces dice, pero es que eso no es lógico. Claro, es el politeísmo, y la iglesia del segundo siglo, en el concilio de Calcedonia, en Constantinopla, en el 425, si no me falla la memoria, se hace lo que se llama la manifestación de la Santísima Trinidad, pero y le dicen, no sé, que es un misterio. No se raje la cabeza, eso no lo entiende nadie, pero no lo entiende nadie, ni la iglesia, ni nadie. Porque eso es una cosa para disculpar el politeísmo esencial del cristianismo. En cambio, a usted la shehada se llama el sura de la adoración pura. Yo soy Alá. He hecho al hombre de un coágulo y le he dado el cálamo. Es muy hermoso. Alá le da el cálamo a uno con el que se escribe para poder escribir el Corán. Y además en otro sura redondeamos lo que es la adoración pura, que es realmente el tawhid, la manifestación de la adoración a Alá. Dice, no tiene ayudantes y tampoco tiene hijos. ¿Qué significa eso? Significa que Jesús no es hijo de Dios. Y hay un sura donde Alá le pregunta a Jesús, ¿tú dijiste alguna vez que eras hijo mío? Y él le dice, jamás, nunca dije eso, porque sería una gran mentira, porque tú no tienes hijos. Entonces miren lo que es el Dios del Islam. Es un ente, ese sí es un ente casi gnóstico, que está por fuera de la creación y que le propone al hombre es simplemente la servidumbre. Cumplan. ¿Y dónde está lo que yo mando? Está en un librito que yo le di. Digo, yo como Dios, como Alá, he mandado mensajeros a cada pueblo, y a cada mensajero le he puesto debajo un librito donde yo he dicho lo que tienen que decir. Jesús, el profeta para el Islam de la bondad,
y que Dios esté complacido con él, que es lo que hay que decir cuando se menciona esta gente que está en el cielo, como María, la impoluta, la casta, la virgen perpetua, antes, en y después del parto. Para el Islam también María, y a la que se le dedica como 34 aleyas a la Virgen María, elogiándola. Se llama Mariam y su hijo se llama Isa, Jesús. Y comienza el mundo revelado a través del libro que Alá le pone debajo del brazo a cada mensajero. Entonces, y miren que si llega a Israel y le dio la Torá, y el profeta de la Torá básicamente es Musa para el Islam, Musa, o sea Moisés, ese es Musa, y le dio la Torá, el Pentateuco. Y vienen donde los cristianos, el profeta de la bondad, aunque él no escribió tampoco nada, el profeta de la bondad trae otro libro que se llama el Nuevo Testamento. Son los 27 libros del Nuevo Testamento. Y yo le digo a la gente, usted es cristiano, sí, mencióneme si quiere el título de los 27 libros del Nuevo Testamento. No se saben 6. Entonces yo digo, en cambio dígale a un musulmán que le digan que en la ley más hermosa que hay, que es la de la vaca, yo le estoy tapando allá, no. En la ley de la vaca, bueno, con el árabe es muy sabroso, porque cuando usted, por ejemplo, es muy común, le suena a uno a música muy conocida. Por ejemplo, la vaca es el segundo sura, y es el más largo, tiene 286 aleyas, es hermoso, lo llamamos el pequeño Corán, porque él va resumiendo todo lo que está en el Corán, y lo que está en el Corán es la vida social, la vida espiritual, la vida sexual, todo está en el Corán. Ya vamos a ver cómo es de hermoso este libro, que la gente lo debería leer todavía, porque en ese libro Alá incluso muestra como una vena como muy humana. Le dice, por ejemplo, en uno de los aleyas, en el aleya del manto recogido, que es cuando él recibe esa revelación allá en el monte Gira, y él cree que está loco y se viene muerto de fiebre, y Khadija lo arropa y le dice, no, tranquilo, no está loco, es la revelación del ángel que viene como mensajero de Dios, y usted tiene que salir a predicar. Y el hombre sale como un loco a predicar a la calle, y le empiezan a tirar piedra. Una vez en la Meca, en plena adoración y rezo, le tiraron una cosa que es lo peor que le puede pasar a un musulmán en esa época. Le tiran una placenta de una oveja a la nuca, y el tipo le tiran excrementos, lo joden hasta que lo hacen volar en la famosa Égira. Entonces, digamos que Dios a veces es tan humano que le dice, óigame, mensajero, dígale a los creyentes que cuando vayan a la casa del vecino no vayan entrando como Pedro por su casa sin pedir permiso y sin ser invitados. Imagínense Dios diciendo eso. Y que no estén husmeando en las cosas ajenas, y que sean justos y que no le roben a la gente, etcétera, etcétera. Todo eso es el Corán. Todo eso. ¿Cómo empieza este cuento? Entonces, como le dije que cada mensajero trae su libro debajo del brazo, resulta que, ¿qué es la Meca? Nos tenemos que trasladar. Yo voy a hacer como un flash de lo que pasa en ese momento ahí en la Meca. La Meca es prácticamente un oasis. La llaman el oasis de los mercaderes, porque por ahí pasa la ruta de la seda. ¿Y por qué pasa la ruta de las especias, de las esencias, el Arabia perfumado, la calzada del incienso? ¿Por qué pasa por la Meca? Si usted mira el Hifaz, en una meseta donde está la Meca, usted dice, ¿pero por qué? Es que al frente está el Mediterráneo, y al frente del Mediterráneo está Constantinopla, y en Constantinopla, ¿quiénes están? Los visigodos, los cristianos. Entonces hay un imperio ahí poderosísimo, que es el imperio que había fundado Constantino en Oriente. Y si mira para el otro lado de la Meca, encuentra los sasánidas.
Los sasánidas son los mismos persas en la segunda etapa después de Seleuco, y tienen dominado todo eso y se han convertido y llegan allí. ¿Por qué? Porque los árabes son los únicos, los de ese sitio del Arabá, el desierto, el Arabá, que son capaces de criar, manejar y domesticar los camellos. Entonces convierten el desierto en un mar por donde navegan las mercancías, las especias, todo. Entonces la Meca va creciendo y creciendo, y hay una tribu que es la tribu Quraysh, a la cual va a pertenecer el profeta. Cuando yo diga profeta, tendría que decir, cada vez que mencione a Mahoma, tendría que decir Salala Bayrola Yak, decir la gloria, la paz del Señor esté con él. Salala o eligio sala, wala salala o eligio sala. Eso es lo que uno tendría que decir. Para los otros está, Dios esté agradecido con ellos. Cuando mencione a María, cuando mencione a Isa, que es Jesús, etc. Dios esté. Cuando mencione a Mahumat, tengo que decir Salala o eligio sala. Y la paz del Señor esté con él. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa ahí también? Entonces, fuera del comercio, allí hay un santuario donde está la casa de Adán, la casa de Dios, la casa de los ángeles, la casa preclara, que se va a llamar la Kaaba. Es la que dicen que existió 2000 años antes de que se hiciera el mundo. Y posteriormente, Dios, Yahvé, viendo que Adán estaba tan mal, cuando lo echan del paraíso, le hace una casa. Y esa casa después, cuando Adán la entrega, cuando Adán muere, esa casa vuelve a los cielos, pero Dios, los ángeles la vuelven a traer y ya le ponen unos cimientos más firmes de madera y de todo. Y en esa tradición se ha venido, yo no sé si ustedes creen o no crean, pero esa es la tradición, yo les cuento la tradición. Lo cierto del caso es que de un momento a otro en la Meca aparece un santuario, que es como un camposanto, donde está la Kaaba, que es el centro, y de pegada de la Kaaba está la piedra negra. Y la piedra negra es como un meteorito que era blanco, como la nieve, como el agua, como la leche, dice el Alcorán, el sagrado libro del Corán, Alcorán. Entonces, pero por los pecados de la humanidad, ese meteorito se volvió negro. Y ese meteorito está pegado ahí de la Kaaba, en un ángulo de la Kaaba está el meteorito, la piedra negra. Entonces allá era el tiempo de la Yahilia, el tiempo del desconocimiento, del politeísmo, y entonces lo van a llamar en el Islam la Yahilia. Y la Yahilia es que vienen todos los creyentes en algún dios o en muchos dioses y los ponen en la Kaaba, ahí cerquita la Kaaba, para rendirle culto, y pagan un tributo a la tribu Quraysh, que es la del profeta Mahoma, Sallallahu Alaihi Wasallam. Entonces, ellos pagan un tributo, entonces es la tribu más rica. No es verdad que el profeta venía de una familia muy pobre, una familia muy acomodada, que manejaban la Kaaba y manejaban el culto de la gente y cobraban ese impuestico. Entonces, cuando llegue el momento, pero Mahoma empieza a ver que todo eso no puede ser realmente decente, que haya tantos dioses. Él se va inclinando por un solo Dios. Y hay allí algunos grupos monoteístas, entre comillas, entre ellos los judíos. ¿Dónde viven los judíos? Los judíos están en Medina, en ese tiempo se llama Yatrib. Están en Keibar, un oasis. Es muy importante Keibar, porque Mahoma se va a encargar de ellos, de estos judíos, cuando los judíos lo traicionen. Entonces él va a mandar que decapiten a todos los hombres y que a las mujeres y a los niños los conviertan en esclavos. Por eso, cuando hay una pelea entre palestinos y judíos, lo que uno oye que gritan es Keibar para los judíos, es decir, cortada de cabeza para los judíos. Ustedes dirán, pero qué religión tan despiadada.
Ese es el comienzo apenas, porque lo que va a suceder en el Islam son baños de sangre continuamente hasta nuestros días. Eso no va a parar. Y empezando por la sucesión, cuando el profeta Sallallahu alaihi wasallam muera, a la primera que se van a llevar en los cachos, por decir algo, a la primera que van a matar es a Fátima, la que él alguna vez, el profeta, en uno de los hadices, que es la misma suna, hadiz o suna, dichos, hechos y ejemplos del profeta, se llama suna y eso es inmenso. Pues hay unos como son tantos los grupos islámicos, unos aceptan unos, otros no, otros dicen que es mentira, otros dicen que están manipulados, etcétera. En uno de los unas, de los hadices, dice Mahoma, dice lo siguiente: la primera que entrará en los cielos es mi hija Fátima. Antes de morir escribe eso, y dice, y estará por encima de todas. Habrá veneración para Fátima, porque va a estar por encima de todas, menos una que está por encima de ella, la Sayida, Mariana es la primera, y en segunda está Fátima. Y a Fátima la va a matar uno de los califas bien guiados. Califa es como el mayordomo, el seguidor. Y Abu Bakr se va a encargar. ¿Y quién es Abu Bakr? Pues es que Abu Bakr es el suegro de Mahoma, porque es el papá de la tercera esposa de Aisha, la que dicen que él desposó a los 9 años. Ya cuando venga la discusión vamos a ver todo eso sobre la castración femenina, sobre si la mujer sí vale 2 contra un hombre o qué, porque es muy importante revelar todo lo que en el libro se dice sobre la mujer y lo que se hace en la práctica en algunos lugares por una cuestión muy sencilla y muy difícil de manejar. Es que gran parte de lo que se hace en el Islam no es mandato del Corán, sino que son costumbres ancestrales de tribus primitivas. Y yo les digo a ustedes, incluso la castración, esa cosa de cortarle los genitales a las niñas para que la abrasión la felación de los genitales externos de las mujeres, e incluso la mayoría de los que lo practican hoy por hoy son cristianos y no musulmanes. Acuérdense que un centro de felación de mujeres existe en Egipto, y en Egipto están son los coptos, y los coptos son cristianos, no son musulmanes. También hay musulmanes, pero todas esas son costumbres tribales africanas de los bereberes. Entonces, pero bueno, sigamos con el cuento. Un día entonces el profeta se va a orar en silencio cuando sucede lo que se va a llamar la noche de los tiempos. Cuando viene, él está rezando y de pronto lo ahoga alguien, lo agarran por detrás y le dice una sola frase en el oído: recita. Y él le dice: no tengo nada que decir, dilo, le dice un ángel, Gabriel, le dice: recita. Y le dice: pero es que yo soy analfabeta, ¿qué voy a recitar? Y vuelve otra vez, entonces el profeta se va, y la primera, mire cómo odian tanto a las mujeres en el Islam, la primera que se convierte al islamismo, a ser la esclava de Dios, al Islam, y no de Mahoma su esposo, es realmente Khadija, la que alguna vez una señora de 40 años contrató a Mahoma para que le llevara unas caravanas por el desierto, porque él era muy buen comerciante y se enamoró de él porque Mahoma era muy bonito, era muy limpio, era muy agradable, se limpiaba la boca con un cepillo cada vez que comía, usó palillitos. Yo sé toda la historia de él, nosotros sabemos toda la historia de Mahoma. Entonces le encantaba bañarse y perfumarse, aún antes de ser islámico. Entonces Khadija es la primera que se convierte y le da ánimo porque el profeta se va a suicidar, porque cree que está enloqueciendo.
Y ella lo salva y le dice, no, mijo, tiene que salir a predicar. Y lo impulsa, y es la primera que se convierte, lo protege con su fortuna porque ella es rica, es una viuda rica. Y le da la hija más querida a él, que es Fátima, que es hija de Cadija y del profeta. Y él después se casará con una viuda, y después se casará con otras 13 mujeres. Ustedes dirán, pues, ¿qué tipo? Pero mire, lo que sabemos hoy por hoy es que lo que estaba haciendo eran unos pactos entre tribus. Eran pactos tribales, y por eso él se casaba, las desposaba. Y algunas, por lo menos yo sé de 3, que eran mujeres ya entradas en años, feitas, gorditas y de todo, viudas, que como quedaban viudas estaban a la intemperie, entonces el profeta se casaba con ella para protegerlas. Y en el sura realmente, en la vaca, al-Bakar, es que es muy bonito porque se nos parece todo. Es que yo le digo a usted, en árabe vaca se dice bakar, y al es el adjetivo. Entonces la vaca, al-Bakar. En ese segundo sura, que es el que les digo que es el más largo, en ese sura se habla de muchas cosas sobre las mujeres, pero sobre todo de protegerlas. Le dice, es que ella sí le está sirviendo a usted, entonces obre en justicia, protéjala, no la desampare, no la acuse de cosas falsas, no la acuse de adulterio, siendo mentiras, porque usted algún día comparecerá ante Alá. Y en el sura de la luz, es hermosísimo porque es un sura también largo, y empiezan a describir cómo las mujeres hay que llamarlas, escucharlas en los juicios. Y empieza a construirse la charia, la ley islámica, que es tan importante en el Alcorán. En el Alcorán la charia es importantísima. Y dicen, ellas pueden ser testigas, sí, y pueden hablar, y hay que presumir, óigase bien la modernidad del Corán, hay que presumir que son inocentes, hasta que les demuestren lo contrario. Y si alguien habla mal de una mujer y es mentira, dice Alá, dele 120 azotes sin piedad. Y si le da mucho pesar, acuérdese que soy yo el que lo estoy mandando y yo soy el misericordioso. Ahora, si se arrepiente, no se los dé. Porque es que esa es otra cosa cuando hablemos de la yihad. Cuando hablemos de la yihad, hay 2 yihads. Hay una yihad mayor, que es la lucha de la yahilia, el que no cree, para convertirse, conocer el camino de Dios y someterse a la voluntad de lo que llamamos Islam, o musulmanes, los que se someten a la voluntad de Dios. Entonces esa lucha interna que uno tiene que tener con uno mismo, esa es la yihad mayor y es la más importante. Y después vendrá la yihad menor. ¿Por qué la yihad menor? Porque mire, ya les dije, cuando él estaba en la Meca, ¿con quién se va a enfrentar inicialmente? Cuando él proclame la religión de un solo Dios, con su clan, con su tribu, con su familia, con los Quraysh. Y los Quraysh desde la Meca empiezan a hacerle la vida imposible hasta que lo logran sacar. Él hace lo que se llama la Égira. Estamos en el año 1396, porque hay que restarle, él nace en el año 570, entonces usted le resta todo ese tiempo para que llegue desde la Égira, ¿cierto? Desde cuando él hace la Égira, que es la huida a Yatrib. Él tiene que huir hasta Yatrib, y en Yatrib ya pues florece el Islam. Pero entonces, mientras tanto, el profeta entonces convierte a la familia primero. Al único que no logra convencer es a su tío Abater. ¿Por qué no lo convence? Él dice, no, yo estoy muy viejo. Si yo digo que ya quedé convencido, dirán que es por débil. Entonces déjeme así tranquilo, pero yo no lo ataco y lo apoyo. Si usted cree en un solo Dios, siga adelante. Él tuvo muchos tropiezos, entonces hay mucha gente que empieza a atacarlo. Y sobre todo la familia más rica, la tribu de los Quraysh, lo van a atacar. Y él tiene que defenderse hasta que va a llegar a Medina. Cuando llegue a Medina va a suceder un cambio tremendo. Mahoma se vuelve estadista. Y cuando usted mira y ojea el Corán está lleno de datos, digamos, para juzgar todos los delitos. Y está la charia completa.
de cómo vienen los testigos, que los azotes, que le corten los brazos en las extremidades en cruz, pero que si se arrepiente no lo maten ni le corten nada. Y siempre Alá dice, ataquen, pero no de primeros. Esperen que lo ataquen y defiéndanse. La yihad mayor es lo que se llaman los suras de la espada. Y en los suras de la espada es porque, por eso miren que el Corán es muy cambiante. Dicen que el Corán es como una colcha de retazos o una ensalada de donde usted saca lo que quiera y justifica todo. Está que a la mujer hay que mandarla callar y darle unos azotes. Después dice, respeten a las mujeres. Y en el discurso de despedida tan emotivo del profeta, cuando ya sabe que va a morir, él hace un discurso. Y lo primero que se acuerda es de las mujeres. Y dice, traten bien a las mujeres, obren con justicia, en el discurso de despedida del profeta. Entonces, por toda parte, usted ve esas contradicciones. Mándenla a la litera, denle unos azotes y mándenla a la litera y que no hable más. ¿Pero a quién? La mujer que no le obedece al hombre, la mujer que no quiere estar en el hogar. Entonces, esa la deben castigar. Pero que si se arrepiente, que finja, es que es muy lindo porque le dice, finja un tiempo que está enojado con ella. Después dele una sonrisa y vuelva otra vez a ser el esposo amantísimo que tiene que ser, porque acuérdese que la mujer es un campo fértil para el hombre. Vayan allá y hagan lo que les dé la gana y háganlo cuando les dé la gana. Eso sí, invocando el nombre de Alá, con el consentimiento de ella y protegiéndole. Y hay otro que es en el de la mesa servida, que es muy hermoso, que se llama el de la mesa servida porque le piden al profeta Jesús que haga bajar del cielo un mantel y una mesa para ellos comer, y él lo hace bajar. Entonces en ese sura, y sobre todo en el sura 4, que es el llamado el sura de las mujeres, en ese sura por toda parte le van a ustedes a decir qué es lo que debe hacer con las mujeres. Y cuando lleguemos al sura 8, que es el del Apocalipsis, el fin del mundo, hay una costumbre bárbara, no del Islam, sino de todos estos grupos asiáticos del Arab, porque hay mucha gente bereber y todo, y es que necesitan hombres, ¿cierto?, para dirigir las caravanas y todo eso. Si nace una mujer, entonces la cogían recién nacida y la enterraban en la arena ardiente. Y en el sura 8, el del Apocalipsis, Alá dice, cuando despertemos a las niñas que ustedes mataron, yo les voy a preguntar por qué las mataron, qué delito cometieron. Y ay de ustedes si no hay una causa noble y justa por las cuales estas niñas no pudieron vivir, dice el sura 8. Que son el del Apocalipsis, porque el mensaje de Mahoma es también como el de Jesús, el fin del mundo. Mahoma está predicando que ya viene el fin y que nos tenemos que arrepentir rápido y someternos a la voluntad de Dios. El mensaje básico que yo les decía que Jesús vino a predicar, solo que Jesús decía que el mundo acaba mañana y el otro decía que se acaba dentro de poquito, pero se iba a acabar también, y por lo tanto había que rápidamente cumplir la voluntad de Dios y expandir el Islam. Entonces, por eso el libro del Corán se va a redactar desde el año, en 23 años, creo, desde el 310, viene la revelación hasta el 332, que es cuando muere el profeta, desde el 10 hasta el 32. Entonces, en ese lapso de más de 20 años, pasan muchas cosas, muchos sucesos, hay que adecuar el relato a lo que está sucediendo. Si están en paz, pues entonces son aleyas de paz y de amor y de convivencia. Pero si es de cerco de guerra, si es la guerra de Badr, que es la que va a marcar la batalla de la noche del plenilunio, los nombres son todos muy lindos, y entonces va marcando la yihad, va marcando, y otras veces es solamente de piedad, de que adoren a Dios, etcétera, etcétera. Entonces usted puede cosechar en el Corán lo que quiera, desde lo más bueno hasta lo más malo, desde lo más cruel hasta lo más suave, tierno y bondadoso, porque al fin y al cabo el profeta Mahoma lo envía Alá
como el último profeta. El libro del Corán es la última corrección que Dios va a hacer a los anteriores libros que Él ha mandado. ¿Me entiende? Porque viene un mensajero y lo trae. El mensajero es el último, el Rashulam, el mensajero de Dios. Y ese mensajero de Dios es Mahoma. Y Mahoma trae un libro que, es decir, la génesis del Corán es muy hermosa. Mire esto. Estamos en el desierto. De noche en el desierto hay un frío aterrador. Entonces la gente prende las hogueras en la noche y el más viejo comienza un relato de nunca acabar, como el de Cherezada. Y precisamente en el fondo de los abasíes estará Al-Rashulan, que es el de las 1001 noches, al que llamaban el príncipe de los creyentes. A él está dedicada gran parte de las 1001 noches. Entonces, en el desierto hay una cultura básicamente oral. Existe el alfabeto, la gente sabe leer y escribir, algunos, no todos. Mahoma dice que no sabía, aunque en algunos hadices, al menos 3 dicen que sí sabía leer y escribir. Pero bueno, digamos que la gente no es de escritura, no es de cálamo, como dice Alá, aunque Él le dio el cálamo a la gente, y ya van a ver para qué. En el desierto es una cultura oral, la gente se reúne, oye, hay gente que toca algunos instrumentos musicales, una especie de guitarras, guzlas, y van contando historias y la gente memoriza. Al mes vuelve y les dice, pero usted nos contó tal cosa, señor, entonces, ¿por qué no termina? ¿Y dónde iba yo? Y hay alguien que le repite todo el relato anterior y la gente se ha acostumbrado a memorizar. Es una cultura oral y de memoria, y así empieza el Corán. ¿Por qué? Porque él no sabe leer, entonces él sale, entra en trance, como epiléptico, dicen que estaba como muerto, y de pronto se levanta y vomita la revelación. Y mire la diferencia con la Torá y con el Nuevo Testamento. Estos textos fueron escritos por hombres y casi o nunca es Jesús dictando, que es Dios para los cristianos, ni Yahvé dictándole a Moisés, sino inspirándolo. Lo inspira y él escribe. Son libros, incluso así se llaman, digamos, en la canonización, en el canon. La canonización de todos estos libros, siempre en los concilios donde se van a canonizar, preguntan, ¿El Pastor de Hermes es un libro inspirado o no? Entonces dicen, no, porque es que ese libro fue escrito como hacia el año 200, en el tiempo de Justino el Papa, entonces no. Entonces, bueno, entonces no. Tal libro, ese sí es inspirado porque se escribió 50 años después de la muerte de Jesús y se llama la Carta a los Tesalonicenses, el primer texto canonizado. Es que los textos canonizados inicialmente son los de Pablo de Tarso y después los evangelios. Pero el primero que escribió sobre el cristianismo fue Pablo, y es el fundador y es el que hace el exégeta, todo. Entonces, el Corán no, el Corán, el profeta dice lo que Dios le reveló en palabras textuales y la gente lo memoriza. Y después van a la casa y lo van copiando en pedacitos de palmera, en pedacitos de huesos, en pedacitos de cuernos, etc. Y van guardando todo eso hasta el año 351, en que Abu Bakr ordena recoger todo eso que la gente... Y dice, y además de eso, en el 656, Uthman, otro de los califas inspirados o bien guiados, Uthman, porque el otro es Umar, Omar, pues Omar, Uthman, son Abu Bakr, después viene Oman o Uman, y después viene Uthman, y por último Ali, que es el yerno del profeta, el que está casado con Fátima, que es el cuarto califa inspirado o bien guiado. Se llama bien guiado, Rashulan, los bien guiados. Entonces, este libro del Corán, él lo vomita, pero ¿qué está vomitando él? ¿Qué está revelando él? Y la gente copiando como locos y memorizando, unos en la cabeza, otros en el corazón, y es la palabra de Dios. Y la copian tal cual la dice el profeta. Una vez que en el 656 Uthman ordena que vayan por todos sus libros, por todos esas cosas, esos fragmentos, y los reúnan en un solo libro. Una vez que tiene su libro armado,
Pues, y eso se hace con todas las de la ley. Tiene que haber 2 testigos de que así que el profeta sí dijo esa palabra y no otra, etcétera. Eso es muy largo. Y eso son secciones enteras hasta que por fin, cogiendo pedacitos del nabateo que está cerquita, que es un idioma gutural del cual aprendemos a poner las ansas para que suenen las consonantes y de todo, eso no es tan fácil esa tarea. Copian un libro en taquigrafía prácticamente, que usted no sabe cómo suena mucho. Entonces hay que ponerle con pronunciación nabatea unos, otros siria, otros son, si no sabe siríaco uno tampoco puede leer el Alcorán. Hay que saber siríaco, que es el arameo cuadrado que habló Jesucristo alguna vez. También hay palabras de ahí. Entonces, y muchos otros idiomas que están por ahí pululando. Cuando ya tiene su libro dice, quemen todo. Pero es que esto, quemen todo. Queda este libro y se lo entrega a la hija de Uthman para que lo guarde y manda a hacer 10 copias, una la manda al Cairo, etcétera, y las reparte por el mundo. Ese es el Corán que después va a terminar en el Cairo, que es un texto del año 1223 y es en el que nos basamos todos para interpretar y leer el Corán. Sin mencionarles ya datos mucho más para especialistas, que es lo que pasa en el Yemen, cuando encuentran en unos bultos de patatas, encuentran todo el Corán escrito y empiezan a mirarlo y está escrito como 5.000 veces. Y eso es una locura, todavía lo están rastreando y de todo y comparando, y esencialmente es el mismo Alcorán que alguna vez mandó a hacer Uthman, para que sepan. Por eso, cuando usted le pregunte a un árabe, ¿dónde cree usted que está el milagro del Islam? Le dicen en el Corán, en un libro. Y ese libro, pero yo le digo, en el comienzo fue el libro y la poesía. Y ese libro, ¿por qué? Segunda pregunta que, antes de terminar y empezar a ver qué preguntas tienen ustedes mejor. Entonces, es esto, mire, ¿por qué se expande el Islam? Es que el Islam inicialmente pues tiene un baño de sangre miedoso con el problema de las dinastías. Abu Bakr es envenenado, a Umar lo estrangula un berebere de la guardia de él, y después se van a enfrentar en una forma amarga, violenta. Ali, el esposo de Fátima, se va a enfrentar con los otros califas que van nombrando, hasta lograr la división completa entre Muawiyah, que es el fundador de los omeyas y los abasíes. Y ahí empieza, digamos, yo digo que ahí empieza la fiesta y ahí empieza lo bueno, porque viene todo ese baño de sangre. A Fátima la van a matar. ¿Por qué? Porque Abu Bakr la manda a quemarle la casa, porque ella no le quiere rendir pleitesía, porque Fátima dice, es que el califa que debe seguir es mi esposo, porque yo oí que alguna vez el mensajero de Dios dijo que él era el que le debía seguir, y Abu Bakr se queda en el poder y después se va con Omar a pedirle a Fátima y a Ali que le rindan pleitesía. Como ella no le rinde pleitesía, con la puerta la estripa y ella está en embarazo, entonces le mata el hijo en el vientre, le quiebra la caja torácica, y a raíz de eso morirá también Fátima por ahí unos 6 meses después de la muerte del profeta, en el 632. Esa es la historia del Islam. Después de eso se enfrentarán los omeyas contra los abasíes, que son los que los fundó Ababás, el partido que hay ahora político importantísimo nacionalista, el partido nada más ni nada menos que de Saddam Hussein. Ese partido está fundado, viene desde los abasíes con Ababás. Entonces se enfrentan y asistiremos a la cena de decapitación de los omeyas, cuando los abasíes los citen a la conciliación y los decapiten a todos. Y hay un gordito aguerrido, lo más de bonito dicen, muy atractivo y vivo y ágil y joven, y ese señor se llama Abderramán I, y el señor se vuela, no logran decapitarlo, y se acuerda cuando viene
digamos, llevando el Islam a todo el Magreb, a toda África del Norte, y se va metiendo por Tarifa, y cuando llega a Tarifa y a Melilla y a Túnez y a Marruecos, un mameluco le dice: pero allá no están los primos suyos. Digo, ¿dónde? Dijo, allá en una cosa que llaman dizque el Al-Ándalus. Desde el 711 están allá. Estamos en el 750, que es donde viene la matazón de los omeyas. Entonces este señor se va para allá y funda su hijo, Abderramán III, años después, fundará el califato de Córdoba, que será la flor del Islam. Y ahí seguirán los omeyas. Y cuando hablemos de Córdoba, ya estamos hablando de Averroes. Y estamos hablando del médico judío Avicena. Perdón, este es también árabe. Son Avicena, Averroes y el judío, que es tan importante igualmente, Maimónides. Y ellos van a convivir en la universidad, y ahí se van a fundar las primeras universidades europeas allá en el Al-Ándalus, y va a haber sobre todo una manifestación de la arquitectura para hacer los palacios nazaríes y de todo, y hacer todo lo que es el Generalife, para hacer el Albaicín, para hacer las mezquitas más hermosas. Mezquita es centro de postración, donde uno tiene que agacharse. Medina Zara, que ese es en Córdoba, Medina Zara, y donde va a existir todavía la mezquita más hermosa que hay en esta zona, que es la mezquita de Córdoba. También está el barrio de la Judería, claro, pero la mezquita que Carlos V profanó con un templo cristiano adentro es una mezquita hermosísima, porque yo no sé si estaban viendo ahí, claro, donde usted se pone aquí y como eso es gigantesco, el medillat donde uno medita y todo, y se postra, y los tapetes, entonces hay un poco de pilares que sostienen eso, y cuando usted mira, se está levantando de la oración y mira, ¿qué está viendo? Las palmeras de un oasis. Y ahí están los cocos arriba, los dátiles y de todo. Entonces yo le digo, en el desierto, entonces, mire cómo sale el Islam, pero hacia el año 100, después de la muerte de Mahoma, Sallallahu Alaihi Wasallam, el Islam ha conquistado prácticamente toda esa parte de Arabia, todo el Ararat lo ha conquistado. Están ya en Turquía, han conquistado a los mongoles, incluso a los mongoles. Y un ejemplo de eso, no me lo estoy inventando, es que los mongoles van a ser la dinastía de Shah, el que va a ser nada más ni nada menos que el Taj Mahal en la India. Esa es la dinastía mogol, se llama mogol. Y cuando lleguen a China, que los vamos a conocer, es el Batucán. Mire ahí están las palmeras y todo. Está el Batucán, que son todos descendientes de Genghis Khan. Y Genghis Khan se la va a aplicar a los abasíes. Resulta que todo va muy bien floreciendo, hay escaramuzas, peleas y de todo. Y cuando entran los mongoles, se acabó. Los mongoles llegaron y arrasaron con todo el Asia. Por eso Asia, que en ese momento le lleva a la delantera a Europa, entra como en una especie de receso, y Europa avanza al Renacimiento. Y por eso Asia se atrasa, por culpa de los mongoles. A los abasíes van a llevar también cuando a Medina-Yat II, uno de los nietos del Genghis Khan en Bagdad, le tumbe el califato de Bagdad, acabe con ese califato, lo envuelva en una alfombra y lo haga pisar por 5.000 caballos. Así terminan los abasíes. Y mientras tanto los omeyas avanzan. Primero, pues con todo ese florecimiento del Al-Ándalus hasta el año 1031. En el año 1031 entramos en unas cosas que llaman los reinos taifas. Y empieza todo eso, unos contra otros, los mismos musulmanes se enfrentan y terminarán en los almodávares, los almoravíes. Y el único reino, y entonces los visigodos
Es decir, los que en el futuro serán los Austria, que son los reyes católicos, los van arremangando hasta que por último quedarán recluidos en Granada. Allí hasta el año 1492, en que venga la expulsión de los judíos y de los árabes para hacer la unificación de España. Pero entonces yo me preguntaba, ¿y por qué el Islam se expandió? A los 100 años del profeta teníamos toda esa parte del mundo ya conquistada al Islam. Miren, por muchas razones. Una de ellas, que era un libro maravilloso, un libro que la gente lo oía y lloraba, porque es poesía pura y es poesía árabe. Por primera vez la lengua árabe se escribe en una forma tan preclara y tan alta. Eso es un punto altísimo de poesía, y ustedes saben que los árabes son muy expertos en poemas, empezando porque hay un poco de poemas como las capsidas y otras cosas que ellos saben acompañar con música, las danzas, los perfumes, las comidas, los hervidos de garbanzos y de todo eso que hacían en el Al-Ándalus. Y todas esas cosas que nos van a alegar, las almojábanas, los dulces, los almíbares, todo lo que empiece por pero al mismo tiempo albercas, aguas cantarinas, todo lo más hermoso está en el mundo árabe. Entonces toda la gente conquistada por eso, y los otros son unos bárbaros que no se bañan como eran los visigodos, y que comían carne casi cruda de todo, y esta gente tienen prohibido comer carne cruda como la tienen los judíos, claro. Y cuando usted abre el Corán, de pronto el Corán no, cuando usted hable la Sunna, de pronto el profeta dice: servir a Dios también hay que hacer lo siguiente: afeites en el vello púbico y las barbas, cortes en el pelo de la cabeza, cortes en las uñas y límpiese, lávese los dientes cada vez que coman y perfúmense. Mire, dice eso, y dice: y no vayan a comer cerdo, y no coman carne cruda, y no coman sangre, no mezclen. Por eso la comida halal, que es porque lo otro es harán es lo prohibido. El harán es el cerdo, harán, y halal es la comida que podría equivaler a la comida kocha, pero le dice a usted cómo mata al animal para que se lo puedan comer los creyentes. Por eso cuando hicieron un tratado los de Abu Dhabi, o sea, de los Emiratos Árabes, para llevar carne de acá para allá, que creo que ya la están llevando, mandaron primero expertos en que vieran los mataderos donde iban a sacrificar las reses, porque a la res dice Alá dice: hay que hacer la bismalá, en nombre de Dios, ocultar el cuchillo que no lo vea la res, y darle la primera cuchillada por la espalda en la yugular, para que el corazón bombee la sangre al suelo, a la tierra. Debe haber tierra para que la sangre se vaya por la tierra y no contamine los órganos internos y terminen ustedes comiendo carne y sangre, que está prohibido, que es harán. Eso es harán, prohibido. Ahora, pero es muy moderno, le dice a usted: pero mire, un momentico, si usted se está muriendo de hambre y no puede hacer más y no tiene ni carne de cerdo, cómase, nada de lo que Dios hizo es pecado tampoco. Mire, la modernidad. Entonces usted dirá: pero entonces se contradice. Sí, se contradice, porque como le digo, se escribió en 23 años el libro, cambiaba según las circunstancias. En Medina, que estaba contándoles, en Medina se hacen las constituciones de Medina para atacar al enemigo, para defenderse del enemigo. Pero allí nace la Sharia, nace la ley islámica, donde le dice a usted que hay que juzgar, que no es que usted condene así, sino que hay que llamar, oír testigos, sentarse. Y en el sura de la luz, y en el sura de las mujeres, cómo las mujeres también pueden servir de testigas y de todo. Entonces se organiza la Sharia. Entonces esa es otra de las cosas por las cuales se expande el Islam. Se organiza una constitución, él se vuelve un estadista verdadero, funda una ciudad. Donde llega a Medina la primera vez, el camello se arrodilla y él hace ahí su casa. Es la mezquita donde está enterrado en Medina, hoy por hoy. Una mezquita verde hermosísima. La mezquita del profeta se llama, donde está enterrado. En la Meca se hace
la mezquita más importante para el Islam, que es la mezquita lejana. Es muy hermoso, se llama así, Al-Aqsa, Al-Aqsa, que es la mezquita de Jerusalén, que está en la explanada de las mezquitas, y adelante está el domo dorado, atrás está la mezquita Al-Aqsa, que quiere decir lejana. ¿Por qué se llama así? Porque tiene que ver con el Isra y el Miraj, que es el viaje y el vuelo a los cielos del profeta. Isra, cuando él es trasladado, él está en la Meca, y de la Meca lo llevan a Jerusalén, la mezquita lejana, dice el Alcorán, y de ahí los ángeles lo arrebatan al séptimo cielo, donde obviamente no está Dios. Ya le dije, Dios no está en el cielo, pero sí se encuentra con Moisés, se encuentra con Isa, que es Jesús, y habla con ellos y los saluda, y ahí mismo concluye: por favor, saluden a la gente. Mire que los ángeles saludan, los profetas saludan cuando vieron al profeta. Ese es un ejemplo de que uno tiene que ser educado, que uno tiene que ser fino y considerar a la gente. Es que el saludo es una cosa de consideración. Saluden a los extraños, por favor, porque los ángeles no conocían a Mahoma y lo saludaron apenas lo vieron. Mire cómo es de humano, y entonces con eso se va ganando la gente. Otra de las formas en que se gana la gente es con una cosa que el cristianismo y el judaísmo no, porque el judaísmo es restringido, no tiene conversión, pero el cristianismo que tiene conversión, una de las formas por las cuales se expandió el cristianismo es la cadena de ayuda mutua, que las viudas, los huérfanos no quedaban desprotegidos dentro de la comunidad inicial, hacían una piña y se ayudaban. Y Pablo de Tarso, en gran parte de su peregrinación y lo que se llaman las peregrinaciones de él, las misiones, el misionero, él era a llevar dinero que recogía en las iglesias ricas de Antioquía y de Jerusalén, y las llevaba a las que estaban más lejanas en el Mediterráneo y que estaban más pobres, y entonces esa ayuda de la gente era importante. Otra cosa es que la religión cristiana y la religión islámica prohibieron matar a las niñas, porque en Constantinopla, en Jerusalén, en Roma, todavía se siguen encontrando cementerios inmensos donde los paganos, entre comillas, sacrificaban a las mujeres cuando nacían. Entonces eso lo prohibieron. Entonces hubo una cosa que ayudó a la explosión demográfica y para que crecieran los creyentes. Entonces por eso se expande, y también por la espada, al menos al comienzo, porque en el Corán también usted cosecha uno de los suras que dicen: la gente no la conviertas a la creencia por las malas, si quieren que se conviertan y yo los tendré en cuenta, dice Alá. En otras dice: embósquenlos, persíganlos, tiéndanles trampas y mátenlos. Dios, pero si los atacan, no es que yo voy ahí a matar como hacían los judíos, no. Si me atacan a mí, no ataquen primero, porque Dios odia al que ataca primero. No sean excesivos en el castigo, porque a Dios no le gusta a la gente en exceso. Acuérdense que yo soy misericordioso, bondadoso. Y precisamente el profeta es mandado a la tierra como la misericordia. Dice: a través del profeta, si siguen las enseñanzas, llegarán al cielo, porque Mahoma, sallallahu alaihi wa sallam, este profeta es el profeta de la misericordia, como Isa fue el profeta de la bondad, porque decía porque se conmovía y lloraba cuando veía a la gente pobre, enferma, y le sacaba los demonios y los resucitaba y hacía muchas cosas bondadosas, multiplicaba los panes para que la gente comiera porque le daba pesar que tenían hambre, hizo muchas cosas, y por eso en el Islam lo llaman el profeta de la bondad. Porque acuérdense que siempre se comienza Waramatulash wa barakatuh. Dios el misericordioso, Dios el bondadoso, no es el Dios de la venganza. Piensen ustedes que estamos en un mundo muy confuso desde que los
los de Occidente decidieron ir, descubrieron los combustibles fósiles y decidieron ir por el petróleo de los árabes. Entonces ya todo se va tergiversando, enredando. La intifada no es parte ni del Corán ni de la yihad, eso es una cosa política. Los hermanos musulmanes también son grupos políticos. En Irán es una teocracia. Pero donde está la gente más bárbara, donde están los awabitas, es en Siria. Estoy equivocado, Siria no, es en Arabia Saudita. En Arabia Saudita, que es donde está el centro del Islam, están las mezquitas más sagradas para nosotros, entre ellas pues la mezquita de donde está enterrado el profeta en Medina, y obviamente la Meca, donde está la peregrinación. Yo no les he hablado todo lo de la religión, porque entre otras cosas pues, no hay tiempo, y porque ese no era el tema, pero yo no les he hablado de los Arkan al-Iman, que son los 6 pilares de la fe, y los 5 pilares, y los Arkan Tuay, que son los pilares de la confesión primera. Es decir, los pilares del Islam son 5, y el último es el Hajj, la peregrinación a la Meca. El primero, obviamente, Ilaha, Dios es Dios. Y si quieren añadan Was, Mahoma, Rashallah, y Mahoma su profeta. Pero el segundo es el Salat, la oración 5 veces al día con dirección a la Meca. Y después vendrá pues el Zakat, que es el pago del impuesto para ayudar a la gente pobre, a los desvalidos, el Zakat. Y por último vendrá el penúltimo, el Saum, que es el ayuno durante el tiempo en que fue revelado el Corán, que es el tiempo del Ramadán, donde el ángel Gabriel le dictó esto al profeta. Y finalmente está la Hajj, H-A-J-J, Hajj, si quieren, que es la peregrinación a la Meca. Siempre Alá la propone una y otra vez, dice, si puede, háganla, pero no se desesperen si no tienen medios económicos para ir, porque Alá es comprensivo. Yo, de todas maneras, quisiera, ahí estaban lo que estaba yo explicando. Dios es grande, Alá Baktar, Dios es grande, Alá Baktar. Quería terminar antes de escucharlos a ustedes con el Tawhid, el rosario. Está en el último, no, sí, es el Tawhid, pero es para invocar los 99 nombres hermosísimos de Dios, así se debe decir. Resulta que el profeta un día entró a su habitación, poneme la última, esa, el anterior, y después y páramela ahí. Entonces el profeta entró y encontró a Khadija, la primera esposa, haciendo como unas cuenticas ahí, y entonces, ¿usted qué está haciendo? Es que estoy orando, invocando los 99 para no embolatarme. Entonces el profeta le dijo, mire, vea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y va repitiendo. Aquí en la mano tiene, no haga eso tan feo, está tirada en el suelo. Digo, y si quiere, coja un Tawhid con los 99 nombres, porque es que mire, la oración no se le puede hacer sino a Alá. Uno no le ora ni a los santos, ni a Jesús, ni a nadie, ni a María, a nadie. ¿Por qué? Porque la oración para los del Islam es una manifestación de adoración. Y el único que te puede definir el futuro, definir un caso, cualquier cosa, o hacer una ayuda, es el que está arriba, Alá. No tiene, y él dijo muy claro ya les dije, en el Sura 116, que es el de la manifestación pura o adoración pura, dice, no tiene ayudantes, es solo, no tiene hijos, no digan que son hijos míos, que es blasfemo, yo no he tenido hijos. En cambio, el credo niceano, ¿qué dice? Y en Jesús, dice, creo en Dios Padre, todo por y en Jesús, engendrado, no creado, engendrado, y por eso mucha gente murió,
por el famoso engendrado, porque para la iglesia de Constantinopla, es decir, cuando se hace el concilio de Nicea y todo eso, Jesús es hijo de Dios. Pero Dios no tiene hijos, no puede tener hijos. Entonces, en el sura sobre María, que es un sura muy largo y muy bonito, le pregunta, llega el ángel a la anunciación común y corriente. Es que él no está rompiendo con la tradición, él está cumpliendo todo. Entonces la anunciación existe. María está inclinada, el ángel Jibril viene y le dice, vas a tener un hijo, y va a ser tu fortuna y la fortuna de la humanidad, porque va a ser bondadoso y Alá le va a dar muchos poderes. Entonces ella dice, yo no puedo porque yo no he conocido varón. Entonces dice, mire, es muy sencillo, ese no es hijo de Dios ni de nadie. Entonces cuando Dios dice, sé, es, y ya él dijo que Jesús, Isa iba a ser, y ya es, punto. Ahora, acuerden que en el Islam, Adán no tiene padre ni tiene padre, ni padre ni madre. Adán quiere decir disque de barro, pero no es eso, pero bueno, dejémoslo ahí. Adán no tiene padre ni madre. Isa tiene madre y no tiene padre. Eva tiene padre y no tiene madre, fue hecha de una costilla. Y nosotros tenemos padre y madre. Adán son los 4 puntos cardinales en griego, para que sepan. Es un acróstico. Adán es un acróstico. Anatolé, por ejemplo, una de las A's que él tiene, esa A es de Anatolé. Anatolé es donde nace el sol, es el oriente en griego. La D es Dixit, donde se oculta el sol, occidente, esa D. La otra A es de la osa polar, Arboreus, que es el norte. Y la otra es el sur, el mediodía, la M, porque no es N, sino M, Mishurash en griego. Entonces es un acróstico. Aunque las culturas cananeas, cuando los Elohim hacen esos dioses que habían allá, del cual viene Alá, Yahvé y todos, Elohim, él y Baal, esos dioses que van a formar finalmente a Alá y a Jehová, son los cananeos, los del panteón sumerio. Y entonces esto hicieron disque de barro al hombre y lo soplaron. Los Elohim fueron los que hicieron el muñeco. Entonces iba yo a terminar con el Al-Baqarah. Este es el Sura, este es el Aleya 86. El Corán está organizado de la siguiente manera. El primero, desechen lo que es la alabanza inicial, no forma parte como del orden que vamos a traer después. Después vienen los suras más largos. El primer sura largo, el más largo, es el de la vaca, Al-Baqarah, y están nombrados usualmente por algún episodio, por ejemplo el del manto, el de la luz, el de las mujeres, el de la verdad revelada, el de la abeja. Y este se llama el de la vaca, porque es cuando van a sacrificar una vaca. Y vaca en árabe es Bakar, Al-Baqarah, la vaca. Entonces, yo digo, el aleya más hermoso que yo he leído del Corán, y le recomiendo a la gente que lo lea por la noche, que lo medite, que miren esto, es que es muy lindo. Alá no exige a nadie por encima de sus posibilidades. Según hayan sido sus obras, estas resultarán en su favor o en su contra. Señor nuestro, no nos castigues si nos olvidamos o nos equivocamos. Señor nuestro, no nos impongas una carga como la que impusiste a quienes nos precedieron. Los que estaban antes. ¿Cómo volteo esto aquí? Para pasar esta. No, pásame la última para Señor nuestro, no nos impongas algo superior a nuestra fuerza. Perdónanos
Absuélvenos y ten misericordia de nosotros. Tú eres nuestro protector, concédenos el triunfo sobre los incrédulos. Muchas gracias por haber venido aquí.